creo que tenemos un problema como iglesia. No nos hemos comprometido, hermanos, a buscar el bautismo del Espíritu Santo, a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y creo que nos estamos perdiendo, hermanos, de uno de los privilegios más grandes que tiene Dios para sus hijos. Dice la palabra de Dios que en los días de nuestro Señor Jesucristo, en los días de los apóstoles, los hombres y las mujeres se encontraban asombrados por las cosas extraordinarias que sucedían, los milagros. Veían hombres endemoniados gritando, golpeándose, rompiendo cadenas. Hombres que nadie podía amarrar. Hombres que maldecían y hablaban lenguas extrañas posiblemente. O hablaban en una voz que no era su voz, ni era la voz de un hombre, sino eran voces demoníacas. Y veían cómo, ya sea nuestro Señor Jesucristo o los apóstoles, le hablaban al demonio, a los demonios que tenían poseído a ese hombre, a esa mujer, y ese hombre era libre. Los demonios huían gritando. Habían muertos que al hablarle el cristiano de ese tiempo, o nuestro Señor Jesucristo, el hombre se levantaba de la muerte, volvía a resucitar. ¿Cómo nos sentiríamos si nosotros fuéramos, hermanos, testigos de algo así en estos días? Porque hoy, hermanos, las iglesias parece que fueran un lugar aburrido, un lugar donde no hay nada de extraordinario. Y puede ser que tengan razón, hermanos. La mera verdad, vemos iglesias y posiblemente hasta entre nosotros nos sintamos decepcionados de la iglesia. No encontramos, hermanos, satisfacción. Es más, no hemos sido testigos, quizás algunos no han sido testigos de algunos milagros. Yo sí he sido testigo de algún milagro. Yo sí puedo decirle, hermanos, que he probado, hermanos, o he estado cerca de alguna persona endemoniada. Y hoy, hermanos, el cristiano, la mayoría de los cristianos, lo único que hacen, hermanos, es buscar una forma de entretenimiento, una forma de pasar el tiempo. Algunos quizás llegando a su casa, hermanos, lo más que pueden hacer, porque no sintieron nada al estar en la iglesia y no sienten, hermanos, nada, lo más que pueden hacer es buscar la televisión o los videos de YouTube para satisfacer esa parte, hermanos, que no sienten que se haya saciado. Y es que es algo, hermanos, muy diferente de lo que la carne quiere a lo que el Espíritu, hermanos, quiere darnos. Y en realidad aquel que comience a experimentar el verdadero evangelio, hermanos, dejará de sentirse aburrido, dejará de sentirse sin sentido al estar en una iglesia. Vamos a encontrar, hermanos, el día que nosotros nos comprometamos con Dios, el día que nosotros, hermanos, comencemos a orar, a clamar, hermanos, a pedirle a Dios de todo corazón que nos revele su palabra tal cual es, vamos a comenzar a sentir un interés especial por la persona de Dios, por la presencia de Dios. Este texto dice, hermanos: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Habla de cosas extraordinarias.
Aunque aquí, hermanos, debemos de tomar en cuenta que a Pablo, una vez llegando a una isla, se le subió una serpiente. No es que él la haya agarrado o la haya buscado. Se le pegó una serpiente, le picó, y los de la isla dijeron, este hombre, seguro que sí, o sea, era un homicida, no recuerdo exactamente. Sí tenía que pagar y va a morir. La justicia divina lo castigó. Pero al ver que no moría, entonces comenzaron a decir que era un hombre con algún poder extraordinario, divino. Pero dice, hermanos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, algo que sucedía en la iglesia primitiva. Y eso tenía que ser una señal, hermanos, en la iglesia de Cristo. Pero difícilmente ahorita, hermanos, vemos eso que eso suceda, hermanos, entre nosotros. Como que la palabra de Dios, hermanos, no tiene una interpretación certera, precisa. Como que estamos divagando como iglesia. Pero puede ser, hermanos, que también no haya un compromiso serio, hermanos, con Cristo en nuestras vidas. Porque todavía, hermanos, tenemos algunos pecados escondidos que contemplamos. Y quizás en nuestra oración, hermanos, hay mucho estorbo. Y Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él quiere manifestarse, quiere obrar en nuestras vidas. Quiere que su iglesia, hermanos, tome ese poder que nos corresponde. Y que comencemos, hermanos, a trabajar con Él. Que su poder se haga manifiesto, hermanos, en nuestras vidas. Que seamos conocidos, hermanos, como eran conocidos los cristianos de la iglesia primitiva. Esos hombres, hermanos, a los cuales no se les podía tomar como cualquier persona. Dice una vez, hermanos, que una pareja quisieron engañar a Pedro. Quisieron hacerse pasar por generosos. Vendieron una propiedad y dijeron, esta es la suma de la venta que hicimos, y la traemos toda y la ponemos a los pies de los discípulos. Y Pedro les preguntó, porque Pedro tenía, hermanos, el Espíritu Santo en su llenura, y le había revelado, hermanos, lo que esas personas habían hecho. Pedro no lo supo porque alguien le dijera, simplemente estaba lleno del poder de Dios, y de alguna manera tenía esas visiones como los profetas. Y les dijo, eso es todo la cantidad por la que vendieron su casa. Y el hombre dijo, sí. Y en ese momento le dijo, ¿por qué quieres engañar a Dios? Dice, si eso te lo podías quedar, no había ningún problema. No había ningún problema, era tuyo. ¿Por qué quisiste engañar a Dios, al Espíritu Santo? Y en ese momento el hombre cayó muerto. Y pasando unos minutos llegó su mujer y le dijo, Pedro, ¿en tanto vendiste tu propiedad? Sí, en tanto, le dijo, porque era la suma que había llevado su esposo. Y le dijo, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué te pusiste de acuerdo para engañar a Dios? A Dios no lo podemos engañar. Y dice, los mismos jóvenes que se llevaron a tu marido también te van a llevar a ti, y que en ese momento cayó y murió. Eran cosas asombrosas que sucedían, hermanos, en la iglesia primitiva. Porque esa iglesia, hermanos, estaba buscando el poder de Dios.
Y por eso es que se manifestaban esas sanidades. En ese tiempo es cuando Santiago estaba predicando y les decía: oren por los enfermos, únjanlos con aceite, y la oración de fe va a sanar al enfermo, porque la oración del justo puede mucho, la oración eficaz del justo puede hacer mucho. Pero esa es una invitación, hermanos, a la iglesia, a la oración. Es una invitación, hermanos, a la iglesia para que abandonemos nuestros pecados. Yo no sé, hermanos, usted sabe cuáles son esos pecados que están ocultos en nuestras vidas, que no debemos, hermanos, consentir. Algunos pueden decir: es que quizás yo nada más exagero un poco las cosas, pero sabemos que estamos mintiendo. O quizás nos da miedo, nos da temor decir la verdad y estamos mintiendo. Y Dios no va a obrar en nuestras vidas de esa manera. Nos tenemos que despojar, hermanos, del pecado, o de otra manera Dios no va a obrar en nuestras vidas como iglesia. Él quiere manifestarse, hermanos, quiere manifestar su poder en su hogar de usted, en la vida de usted. Quiere que usted experimente ese gozo, esa alegría de conocerle. Quiere que usted experimente ese poder extraordinario que tiene Él para usted como su hijo. Pero Él quiere, hermanos, que usted comience a orar liberándose de sus pecados. No hay trato con Dios, hermanos, si consentimos algunos pecados. No hay trato con Dios, hermanos, si tenemos algún ídolo en casa. Dios no va a obrar así como en nuestras vidas. No vamos a poder negociar con Dios y decirle: yo solamente quiero esto, pero déjame que yo quizás recree mi vista con revistas, con videos en el celular, con televisión, con telenovelas, con series, no sé. Pero Dios no va a negociar con nosotros, hermanos. Él nos pide todo o nada. Nos pide todo o nada, hermanos. Su poder no se va a manifestar en nuestras oraciones mientras nosotros estemos consintiendo el pecado en nuestras vidas. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Proverbios, y miren tus ojos mis caminos. Enfoquémonos, hermanos, en esto. Si no recordamos más de esta predicación, si usted quiere comenzar a orar, hermanos, hágalo con sinceridad. Si quiere comenzar a orar, hermanos, comience primero a pensar si está dispuesto a abandonar a su ídolo, aquello que le entretiene. No sabemos qué sea aquello que a usted lo distrae, hermanos. Dios lo sabe. Dice Jeremías, hermanos, que los ojos de Jehová miran, están sobre los justos, mirando sus pensamientos. Y no solamente están sobre los justos, los ojos de Jehová están también, hermanos, sobre aquel que se recrea en el pecado y no le agrada. Entonces, si queremos comenzar a orar, hermanos, tenemos que desprendernos de aquello que no le agrada a Dios. Y usted necesita, hermanos, comenzar a leer la Biblia. Necesita, hermanos, comenzar a hablar con Dios seriamente. Tomar una decisión, quizás, hermanos, que nos va a doler, desprendernos de algo. Yo tuve que desprenderme de muchas cosas, hermanos, y me estoy desprendiendo también del mal carácter. Yo era muy adicto, hermanos, a la música, y hasta hace algunos años yo batallaba para dejar la música instrumental o la música romántica, pero yo sabía que Dios no me iba a usar o no me quería usar hasta que yo me desprendiera de esa música.
y la tiraba una vez y la volvía a recoger, la tiraba y la volvía a recoger. Gracias a Dios, hermanos, que me ha fortalecido. En estos últimos años, hermanos, yo tuve que hacerlo. Y Dios me ha estado, hermanos, fortaleciendo. Y les sigo pidiendo, hermanos, a Dios que me bautice con su Santo Espíritu. Le estoy pidiendo a Dios que me llene con su Santo Espíritu. Quiero experimentar ese poder extraordinario que tenía la iglesia primitiva. Yo quisiera invitarlo que también ustedes, hermanos, comenzaran a orar y pedirle a Dios, hermanos, que los bautice con el Santo Espíritu. Pero Él no nos va a bautizar, hermanos, si en nuestras vidas hay pecado, como se llame el pecado, hermanos. No va a obrar Dios con nosotros. Pero estemos dispuestos, hermanos. Hay una bendición muy grande. Llevo 23, 24 años en el Evangelio. Y en estos últimos años, caminando con Dios, no me he aburrido, hermanos. Al contrario, siento que me hacen falta fuerzas y tiempo para buscar más a Dios. Y quiero seguir buscándole porque Él ya me dio una pista de Él. Y es algo extraordinario, hermanos. Y yo quisiera invitarle a usted que hiciera lo mismo. Vamos a orar en este momento, hermanos, y quisiera que oren, hermanos. 2, 3 palabras que le digan al Señor, pero oren, díganle, hermanos, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Cristo Jesús, ayúdame. Padre Celestial, ayúdame. Si no pueden orar de otra manera, hermanos, solamente digan eso en su corazón. Digan eso con todas sus fuerzas. Digan eso con sinceridad. Ayúdame, Dios mío. Yo quiero encontrarte. Quiero experimentar tu poder en mi vida. Quiero experimentar ese poder que experimentaron los primeros discípulos. Oremos, hermanos. Gracias.